para que no digan groserías. Hágale. Para que no digan groserías. Algo que me gustó. Las groserías. Algo que me gustó bastante que mencionaba es que los datos no se reproducen, sino que se recolectan. Y en ese juego de procesos en que uno va recolectando la información, también uno interactúa con la información. Entonces, a veces también es como significativo el ejercicio de poder acercarme, hacer la entrevista, el conversar, en que todo comienza a interrelacionarse. Y de hecho, a mí cuando mencionaban eso, era como yo me traspasé a mi investigación de la monografía de pregrado. Yo sé que no fue con tanta rigurosidad o profundidad como lo que genera una maestría o hasta, bueno, los siguientes posgrados y las relaciones académicas, pero acercarme un poco a la realidad, al contexto, a las personas, escuchar sus historias y poder analizar los datos para mí como acercarme a ese dato y poder interactuar con él y así entrar a analizarlo. Siento que ahí como que le entré como el chip y para mí fue como el clip del proceso. Me sentí muy como conectado a ello. Y por ejemplo, me recojo mucho también la postura de lo intercultural en términos de la apreciación que tiene la diversidad en términos de los estudios, que a veces somos como tan, no sé, tan lineales, tan limitados en un proceso exclusivo, que hasta los estudios de géneros o lo intercultural permite dar un avistamiento amplio. Creo que esa es como la apreciación inicial que requiere o que busca esta especialidad, ¿no? Como apreciación. Perfecto, no, me parece muy bien esas cosas. Creo que ahorita dijiste al revés, los datos no se recolectan, sino que se producen. Tú dijiste al revés, pero se te pasó, esa era la idea. Sí, me parece maravilloso. Sí. Lo dije al revés. Y Juliana y Milena, ¿cómo les fue? ¿Cómo les pareció? Hola Milena, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien, les decía ahorita antes de que ustedes entraran, le decía a Luza que mañana les voy a compartir por el WhatsApp el enlace de mañana, por si están despachados y quieren llegar. Yo no llegaría, donde yo no fuera el profesor, yo no llegaría. Honestamente, yo un viernes de 6 a 8, yo creo que uno puede dedicarlo a actividades etílicamente productivas, pero bueno, si ustedes quieren llegar, no es culpa mía. No sé. Bueno, profe, te cuento que me pateaste el hormiguero de la cabeza otra vez. No, otra vez, no. ¿Qué vas a hacer, Milena? No, porque resulta, bueno, yo por lo menos, y lo digo honestamente, o sea, la clase de metodología de investigación para mí era porque yo me salía de algo. O sea, sí, o sea, 1 hora ahí eran 7 horas en la tierra, una cosa así, no sé. El meme es full diciente. Sí, eso es maravilloso. Entonces era como muy cuadriculada la cuestión y cuando ahora estaba de pronto ahí en la charla y entonces empezaste a comentar al respecto de los totalitarismos metodológicos en los que uno está metido, yo decía, ese era yo. Que no me dejaban hacer una cosa y me decían, ¿por qué te sale si esto tiene que tener esto, esto, esto? Y a uno le daban como un listado de la compra. No. Donde uno tenía exclusivamente que moverse en ese punto. O sea, no te puedes salir de ahí. Lo otro que me pareció súper chévere y hasta me evoqué algo que me sucedió también fue la cuestión de la fetichización. La palabra ya la anoté y todo. Sí, eso es fetichización. Y sobre todo lo chistoso que hubo que la parte de la casa de citas. Sí, y fíjate que yo veo mucho eso en la universidad. Sí, sabes que sí. Es triste decirlo, pero además como una exigencia. Sí, o sea, yo lo voy a decir honestamente, yo tenía un pequeño escrito que había hecho, yo toda emocionada y la cosa, que era al respecto de un evento que se organiza en la Universidad de Construcción, cómo construir ciudad. Pero no desde la infraestructura, sino desde los habitantes, cómo construimos nosotros ciudad. Socialmente. Y entonces estaba como escribiendo de eso y nada más puse como las citas que yo sentí que eran necesarias. Lo demás era el relato del evento, de lo que se construyó en el evento. Y entonces me echaron 2 veces para atrás porque cómo era posible que me faltaban citas. Cierto. Yo tengo una anécdota sobre eso que es maravillosa. Pues todavía está un amigo en la universidad, Samuel, que el hombre se demoró mucho. Yo me demoré 9 años, él se demoró para 15 años en la universidad y era un personaje muy bello
Y una vez me dijo, hermano, yo necesito que nos vamos para ingeniería, porque ingeniería era por allá lejos y ahí no pasaban amigos y no nos interrumpían la conversa. Y yo necesito que usted me escuche. Y llegó y nos fuimos y yo lo invito a todos los tintos que se tomen. Y él me empezó a contar, y yo a tomar tinto con él. Y me contó como 3 horas lo que él estaba pensando de su tesis. Y me dijo, ¿sabe para qué le contesto? Para que me diga a quién tengo que citar, porque yo no quiero, no me dejan entregar esto sin citas. Y yo no me quiero poner a leer todo eso. Entonces, ¿a quién cito? Entonces sí, las citas aparece como algo impuesto, como algo que toca que esté ahí. Y eso así no debe operar. La cita debe, o la teoría debe operar más desde abajo para arriba Sí, y profe, menos y de arriba para abajo. encuentras textos donde parece más un copia y pega. Sí, tal cual. Realmente tu producción, y eso es triste. Y la voz de uno se diluye. Una cosa que yo dije ayer que no lo alcancé a decir hoy, que tal vez es importante que ustedes tengan presente, es que nosotros a veces no nos tomamos en serio como autores y nosotros también somos autores. O sea, nosotros somos autores, pero nosotros no nos vemos como autores, nosotros nos vemos como personas que usan o citan autores, pero no nos vemos como autores. Y eso cuando uno se para en el mundo como autor, entonces eso genera una actitud distinta para conversar con otros autores y para pensar y para traer la voz propia. O sea, de la investigación. Yo creo que parte importante de la investigación pasa por hacer aflorar la voz propia como autor, como autor. Juliana, ¿dónde estamos? ¿Estamos en Satinga? Sí, hola. Hola, Juliana, ¿cómo Por estás? acá. ¿Estás en Satinga? Bien. Sí, Ah, sí. ¿y ya fuiste a Pasto o no? ¿O has estado todos estos días en Satinga? Todos Uy, estos días te en toca Satinga trabajar todavía. en campo duro. Sí, y ahora, aprovechando la conversación, pasó una vaina así que es toda una hazaña. Vino el nivel nacional de miles y miles de instituciones a hablar pura mierda desde su burbuja, a Sí, explicarle a la gente cómo resolver sus problemas, a decirle qué significa y qué no significa, que fue realmente una vergüenza tener que poner la cara claro. por la institución ahí. Entonces venía como pensando en lo que evoca como la conversación y la discusión que teníamos hace un rato, y es que les voy a contar que acá dicen, ¿cómo están las condiciones de seguridad? Me obligan a preguntar todo el tiempo para ver si puedo estar o no puedo estar. Entonces, ¿cómo están las condiciones de seguridad? Y me dicen, pues se siente peligroso. Entonces, no hay una alerta temprana, no hay un riesgo inminente, no, se siente. Sí. Se siente porque los negocios se cierran temprano, se siente porque la gente no sale a rumbear, se siente porque los bebederos se cierran temprano, se siente porque la gente, los motoristas no quieren salir a Tumaco, se siente. Entonces, me llevaba a pensar también en esta Rita Segato, cómo habla desde sus feminismos y desde su antropología, cómo habla ella de sus sentires y también basándolos como o entendiéndolos como una herramienta válida para el análisis de las cosas. O sea, no es solo lo que está escrito, no es solo lo que está en la tele, las actitudes. Y enriquece un montón las concepciones que uno pueda tener eso. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué es lo que eso te despierta? Y creo que ahí caemos a pensar en eso, ¿no? Entonces, claro, ahora que estamos acá, ahora que ellos vinieron, no, pues no pasó nada. Todo tranquilo el pueblo, todo era una belleza que un cabrón de la gobernación dijo, ay, qué lindo venir acá de luna de miel. Y yo así, indignadísima, ¿no? Como, estoy feliz, no sabe dónde carajos está parado, lo odio. No se imagina. Entonces, claro, no tienen ni idea, son re groseros. Otra cosa que me llamó un montón la atención y era como lo que hablábamos de que siempre le echamos o sea, como son negros son buenos para el trabajo, o peor aún como son negros son vagos, y peor aún como son indios, entonces hacen minga. Sí, todos los entonces, ay, sí, total. Entonces, ahí sí, como acá hay una comunidad indígena, entonces pues les ponemos el material porque la mano de obra la hacen ellos.
Y ahí el hijo de madre del batallón de ingenieros, callado, el hijo de puta, en vez de ir a trabajar, yo decía, no, ¿sabes? Esto es una falta de respeto. Qué locura. Entonces, he estado tratando de pensar lo que hemos estudiado, que me sentí un poco identificada con lo que dijo Liz en su intervención de, bueno, sí, el desorden, todo bien, todo lo que genere unas sensaciones diferentes en quien está estudiando, todo bien, pero igual hay que partir de una teoría, de un concepto, de arrancar desde ahí. Entonces, claro, súper intensa, yo estudiando todo lo que hemos leído, bien contenta me voy a intentar, y cuando llego a terreno es como, qué mierda, esto no sucede así. O sea, espérate, se nota que lo escribiste desde otro punto. Entonces, me ha costado un poco eso. Ese pedazo creo que es súper enriquecedor, tratar de poner esa teoría en los territorios. Enriquece eso y enriquece las discusiones y, no sé, lo que trataba de escribir en el ensayo, que realmente nunca, después cuando lo leí, no sabía si era lo que decía. Pero lo que trataba de decir es eso, cada vez que le escarbamos más a una vaina nos damos cuenta que es cada vez más amplia. O sea, a propósito, es eso. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo veo que han entregado dos trabajos que mañana se vence? O sea, tienen todavía tiempo los que no han entregado. Acuérdense que es hasta mañana. ¿Cómo vieron el trabajo? ¿Cómo vieron ese ejercicio? ¿Se acuerdan? El de las fotografías, el de lo... Sí. Ahí Juliana se nos congeló. A mí el ejercicio me pareció interesante. ¿Ya lo entregaste, José Luis? ¿Tú eres de los que entregaron ya? Yo lo subí, lo acabé, creo que hace como media hora lo subí. Eso es de los juiciosos. Yo lo hice del sur de México, de una región del sur de México, que es indígena, se autodica como población indígena, y bueno, y hice como ejercicio allí de recolección. De hecho, revisé Google Tierra, pero realmente no le encontré un poco el uso. O sea, traté de videos en YouTube y como ir revisando, pero no sé, las fotografías que me arrojaban, pues no daba cuenta Sí, de no, entonces me imagino que es más, por ejemplo, si uno busca Calcuta o Nueva York, o sea, como más ciudades más convencionales. De pronto el sur de México no está tan visitadas, mapeado, como no se está basa tan en mapeado, sí. fotografía de la gente en redes, entonces casi no había. Entonces yo me fui a ver las páginas del gobierno de esa región, del estado, me fui a revisar los periódicos, me fui a Y José Luis, ¿y revisar... por qué escogiste eso? Bueno, inicialmente, no sé, siempre he expresado que mi intención es articular como toda la cuestión de sexodiversidad y Sí. acompañar todo el proceso de los mushes, Sí. o lemushes, como este Sí, proceso exacto. identitario del intermedio entre ser hombre y ser mujer, y también Sí. como ese proceso intercultural de reconocimiento de la sexodiversidad. Entonces, ya veo por qué. hice ese ejercicio de reconocimiento. Y me gustó bastante. Pues nunca lo había, o sea, yo ya me había acercado previamente a los mushes y como a lo que implicaba, porque pues ya lo había trabajado previamente en talleres frente a la disidencia dentro de nuestras partes de Latinoamérica, pero nunca lo había percibido desde un lugar intercultural. Entonces para mí fue muy enriquecedor, siento que fue una perspectiva nueva. Y de hecho yo le contaba a mi hermana muy emocionado, como que mira, es que la política es así, lo gastronómico, la cultura, la música, y pues como que todo se interconecta, y ahí donde podemos decir entonces que la intercultura juega un papel muy importante cuando articulamos, integramos esas personas dentro de la sociedad como si fuera una sola. Es como que funcionan juntos y sea como que no aislados, sino como una sola masa allí que interlocuta entre todas las identidades. Fue muy interesante. Qué bueno, me alegra mucho que haya producido ese efecto, la asignación en tu cosa. ¿Y quién más entregó? Apuesto que Luza. Esa Luza también es rejuiciosa. Alma! ¿Cómo? Sí, ya lo cuando subí. uno tiene compañeros juiciosos que entregan y uno no entrega, uno... Tiene mucho tiempo. Dale, Luza, ¿qué hiciste?
Sí, no, pues lo iba a hacer primero sobre Corea porque estuve en un restaurante en el Colombo, no, perdón, ya estaba confundiendo, en el Centro Cultural Coreano que está acá en Cali. Ellos tienen un restaurante y fui a comer, entonces mi hermana tomó fotos porque mi hermana Oíste, es ¿y una... comiste kimchi? Es que eso huele terrible. No, Uy, comí Es una cosa que se kimchi. llama kimchi, eso es yayamia. una hijuepucha cosa, si huele terrible. Yo no sé cómo sepa, porque no, yo no he probado, pero huele. Sí, entonces pensaba hacerlo sobre eso y pues entender como la dinámica de Corea, la influencia occidental y el tema del K-pop y todo. Pero luego me encontré con una carpeta de un viaje que hice en el 2016 a Buenos Aires y tenía tantas fotos Qué bien, que dije, qué tengo bien, que hacer sobre esto y qué bien. encontré cosas me pareció muy chévere porque es como si en las fotos que tomé sin intención, con toda la libertad y que uno va con el celular, hubiese ya hecho el relato, Qué bien, porque qué bien. era como que lo hubiera recorrido con el propósito de conocer a fondo, digamos, ciertos aspectos interculturales dentro de la misma cultura de los porteños, por decirlo así, porque fue Buenos Claro, Aires. Entonces me gustó mucho, me pareció muy qué chévere bien. me acordé del viaje y ya quería volver otra vez. Una pregunta. ¿Ustedes quieren que crucemos esos trabajos? Que se los mande por, o sea, que los conozcan los otros, porque ustedes no pueden conocer los trabajos de los compañeros, ¿cierto que no? No, No, Sería no tenemos muy acceso. chévere que los compartamos. ¿Por qué no nos los mandamos por correo o algo así? Y yo les mando los comentarios pues de manera personal, sí, pero sería muy bueno que los trabajos iniciales nos los compartiéramos, porque además a mí me encanta mucho este grupo porque somos cuatro y podemos conversar de una manera mucho más, digamos, más personalizada, más tranquila, no se me pueden volar. Mejor dicho, aquí falta uno y se nota. Usted está muy de malas, les tocó. Entonces, sí, yo se los voy a mandar por correo. Yo les mando por correo las versiones que me entregaron a mí, que me entregan a mí por un correo como colectivo para que todos los otros y las yo, otras la tengan. yo subí dos versiones porque lo hice en Canva, escuché su sugerencia y Sí, entonces uno me daba en video porque subí varios videitos. qué bien. La otra la bajé en PDF y en el PDF sí no se ven los videos, sino que solamente, porque no sabía en qué formato iba a mandarlo, entonces lo Claro. envié en los... Vale, no. Cualquier, yo lo puedo, si lo puedo compartir en Canva, lo comparto en Canva. Y si no, pues podemos pegarle al PDF los enlaces. Creo que uno puede hacer eso. Ahí miramos, ahí Ah, miramos, ahí vale. miramos. Listo. Bueno, y Milena, ¿de qué va a trabajar? De Barranquilla. ¿Sigues con la idea de Barranquilla, sí? La que me propusiste. Esa me gustó mucho. Sí, Contales, sí, contales qué sí. quieres hacer. Bueno, yo como le estaba empezando el relato, yo debo ser honesta. El día de hoy fue que salí en la mañana con mi suegro, que pude Sí, hacerlo, sí, salí sí. y me pegué el recorrido de Yo tu soy como tú, vida. yo hago las cosas en el último día. O A sea, las la 12 de llegué la hasta noche estoy aquí. mandando, a las 11:49 y Lo más 50. probable, lo más Que probable, fluye profe, que te más, llegue a las fluye más 11:59. sobre Sí, presión. sí. Tanto regañar a mis pelados para que yo haga lo mismo. Bueno, eh, Barranquilla es una amalgama. O sea, Barranquilla tiene de todo un poquito. Entonces, pues yo arranco el relato y todavía no lo he entregado, pero ya lo arranqué diciendo, no podemos solamente hablar de carnaval y ya, porque hablar de carnaval es dejar por fuera una cantidad de cosas que que llegaron a Barranquilla y que de paso también nutrieron el carnaval. Entonces, fue divertido, fue chévere porque la historia de Barranquilla que me contaron de pronto en el colegio, o Es muy sea, distinta. la verdad es que como me la contaron ha sufrido una cantidad de locuras. Y lo chévere de Barranquilla es que ella no fue fundada, ella fue erigida. Sí. Entonces, en el proceso de que fue erigida, vinieron de todas partes y todo hizo como una especie de convergencia. Fuera de eso también fue chévere hablar del carnaval porque el carnaval no es propio, o sea, no es nuestro. El carnaval no nace en Barranquilla, el carnaval no lo robamos, por así De decirlo. Nos lo Cartagena. trajimos de Los Cartagena. cartageneros siempre se quejan. Cartagena. Exacto, nos traímos de Cartagena y también traemos elementos del Río Grande de la Magdalena. Ojalá algún día, y bienvenidos aquí a mi casa cuando quieran, pudiesen ir a la noche del río.
La Noche del Río es el espectáculo más hermoso de todas las, previo a carnavales, junto con la Noche de Tambor, que es lo que reúne todos los sonidos ribereños. Qué bien. Entonces, todo eso también, hablar de ello un poquito, pero mezclarlo un poquito con la cultura árabe, palestina, siria, libanesa, italiana, alemana, todo eso entró aquí y todo eso hizo parte de lo que es la esencia como tal del ser barranquillero. Entonces, hay de todo un poquito ahí. Yo no sé, yo tenía un salpicón y de verdad es un salpicón lo que tengo. Para los que no entiendan qué es un salpicón, por lo general salpicón no se le dicen como un género, pero realmente aquí un salpicón es una cosa de pescado. Sí, es una delicia. Sí, es súper rico. Sí, Entonces, En sí. Cali el salpicón es de frutas. bueno, también usamos este salpicón también de fruta, el salpicón de pescado y el salpicón que tengo un enredo. Mira, ¿sabes qué? Yo tengo un documental hecho por Nina S. de Friedman en los años 60 sobre el carnaval. No me diga que es la ópera del mondongo. Es una que se llama El Congo, Congos. No. Mira, No, porque yo te pongo un pedacito. tengo por ahí en la ópera del mondongo. Mira, pongo un pedacito a ver si se ve. A ver, compartir pantalla. Porque es que yo no sé si a veces no se ve bien. ¿Están viendo algo? Mira, esto es años 60. Antes de que se metiera todo lo de la patrimonialización y todo. Entonces, mira, el carnaval de Barranquilla, mira. Se los mando si quieren. Eso es me toca montarlo pues a la web. Antes de que el carnaval se volviera negocio, bro. Antes de que se volviera negocio. Mira, voy a poner aquí más adelante. Mira esa Cartagena, esa Barranquilla. Barranquilla. Ostentación y realidad. Bravo. Poder y dominación. Años 70. Riqueza y pobreza. Y me da más para adelante. Lejos de los barrios pobres, la sociedad mayor muestra su carnaval de oropel y ostentación. Ven, es un Alucinación. ejercicio de los años 60, 70, así todo crítico de lo que implica la división de clases y todo. Y la ópera del mondongo también no toca, profe. Ojalá algún momento también la agarre por ahí. Se llama así, un nombre chistoso. Claro que sí. Bueno, y Juliana, ¿y tú? Nos vas a mostrar, nos vas a hacer un trabajo sobre Satinga. Yo adoro. Sí, pues he estado tratando de mostrar y creo que lo que voy a montar es cómo funciona acá la vida. Cómo es una calle, cómo es ir a la escuela, tengo cómo es cocinar. Pero no pude tomar una fotografía que era la imagen maravillosa, un guagua de 9 años en el gran río Sanquianga, sin camisa, sí, en mocho, chanclas y manejando un motor 15. Hubiera sido muy bacano, sí, hubiera sido muy bacano. Ay, es una locura, pero bueno, es como lo que estoy intentando hacer. Vale, tengo un par de fotografías bellas de cómo es el transporte. Vale, no, y la compartimos. Y tómenles una del cementerio para que vean el cementerio en la mitad del pueblo. Yo todavía no lo he podido superar. Yo no he podido superar ese cementerio. Además está conectado, así como imbrincado con el pueblo. O sea, no está ahí separado, sino es como parte del pueblo. Ahí, y eso quedaba por allá lejos. Bueno, listo. Me alegra mucho que Le dicen el barrio de los acostados. El barrio de los acostados, sí. Oíste, y no les da mucho miedo, porque en la época que yo vivía allá, incluso una vez me quedé en una casita que quedaba ahí al lado del cementerio y la gente andaba súper rayada con lo de las visiones y todo. Yo andaba en hamaca y me dijeron, paisa, no monte una hamaca aquí porque le va a llegar el muerto. Y le llega el muerto y yo, ay, ojalá me llegue el muerto para ver cómo que... Bueno, listo. Para ver si me libro de esto. Exacto. Vamos entonces a Estanislao Zuleta. ¿Quién no había leído ese artículo? Milena, no lo habías leído. Juliana, ¿tú lo habías leído?
Ay, profe, lo leí en el colegio. Tenía un profesor de ética que ahora reconozco qué pereza era un tipo brillante, ya pero veo por qué está la haciendo adolescencia no me dejaba. Ave María, qué pereza sus La profesores. adolescencia no me dejó apreciarlo. Qué bien. José Luis, ¿tú lo conocías? Sí, yo lo trabajo con los estudiantes, de hecho, en una de mis sesiones. Me Qué bien, encanta abordarlo. qué bien, qué bien. Y Luza, tú lo habías visto, ¿cierto? Ya lo habías leído. Sí, en Bueno, la universidad. Ya lo vi. la pregunta que yo les tengo es, ¿ustedes por qué creen que el profesor Restrepo les puso ese texto en un seminario sobre interculturalidad? O sea, ustedes, cómo ven ese texto a la luz de las discusiones de la interculturalidad? ¿Cómo lo ven? Está, bueno, y cuando lo empiezas a leer, pues uno como que no, como que es muy el elogio de la dificultad, muy filosófico y así, entonces como que... Pero hay una parte que a mí me llamó mucho la atención cuando él hablaba sobre el otro y la diferencia y cómo a veces el meternos en este tema de lo que es el ideal, de lo que es mi fantasía, de lo que es mi vida perfecta, de lo que es esa comunidad que creamos, no nos permite muchas veces aceptar la diferencia y nos genera como esas barreras y entonces el otro no funciona, no sirve, no, como no piensa igual que yo y no está dentro de mis contornos, no lo acepto. Y pues en ese sentido yo lo relacioné con la interculturalidad, en Claro, términos de esa cultura homogenizadora que quiere decir que lo ideal es esto, entonces lo demás, lo que es diferente no es aceptable. Lo vi como por ahí. claro. Es para recoger esa idea, ve, te toca abrir la puerta, ¿no? Ve a abrir la puerta, Luza. El punto es este, el punto es que uno de las vetas de trabajo que podemos explorar con este texto para interculturalidad es cómo aparece la diferencia. La diferencia aquí aparece como un asunto amenazante, como un asunto que hay que incluso apabullar, aplanar, que hay que descartar. O sea, la diferencia, como la muestra Stanislao Zuleta, es una diferencia que nos produce pánico, de la que nos acorazamos, de la que no nos dejamos, no sé, como invitar, como pensar, como conectar, porque además la diferencia la vemos como simplemente como una equivocación, porque si no piensan como yo pienso, entonces es porque están equivocados. Y además se ve como un asunto de que hay que destruir, que hay que acabar. Entonces, esa es una línea, me parece muy interesante. Como para Stanislao Zuleta, la idea de diferencia, como usualmente la pensamos, es una idea de una amenaza, de algo que hay que destruir, que no hay que tomar en consideración. Entonces, desde ahí no puede haber ningún tipo de interculturalidad o interculturalismo, porque la diferencia en esa clave sería algo que nosotros no podríamos tomarnos en serio, no podríamos dejarnos tocar por esa diferencia. Esa es una beta, me gusta esa beta. ¿Qué piensan los ojos? José Luis, ¿qué piensa Milena, Juliana? Algo bueno, me gustaría como mencionar es que cuando, o sea, yo nunca había leído la lectura en clave de la intercultural, pero siento que por un lado también implica que en el lado Zuleta nos quiere mostrar esa tanta, bueno, esa divergencia entre los conceptos que tenemos. Entonces, por ejemplo, la felicidad. Entonces, ¿cómo podemos percibir y construir una categoría que creo que la palabra felicidad es, es allí abstracta, pero cómo se siente, cómo se vive ahí está la divergencia. Entonces, como por ejemplo, cuando planteaba las expectativas, yo me decía como que me confrontaba y me decía, bueno, José Luis, la forma en que tú has percibido la felicidad es totalmente distinta a como la percibe la otra persona. Entonces, allí también es como en ese mismo orden que mi propia experiencia de vida también juzga las demás experiencias de vida. Entonces, como digo, no es que ahí decía en una parte que para yo juzgar a los demás, entonces hablamos a través del esencialismo. Entonces, ¿cómo te pasó? Porque, porque tú eres así. Y si me pasa a mí es por las circunstancias, no porque el Sí. destino,
Entonces, como también en ese mismo rol como persona o como sujeto, en este caso, cómo las cosas se ajustan, depende de mis experiencias personales y mis vivencias, tanto así que desde ese marco de explicaciones que yo doy cuenta de la realidad. Entonces, creo que para mí fue como un confrontamiento en cómo hemos percibido, entendido la realidad, y así como también entramos a juzgar las demás realidades por el simple hecho de que así hemos percibido las cosas, ¿no? Claro. Él habla de la asimetría con respecto a la asimetría lógica con respecto al otro. El otro, sus argumentos son simplemente expresiones de lo que es. Si es mujer, si es pobre, si es... Entonces, sus argumentos no son argumentos, sino que son simplemente manifestaciones de su esencia. Mientras que mis argumentos o mi situación hay que entenderla en términos de circunstancia. Entonces, por un lado el esencialismo y por otro lado el circunstancialismo. Eso no permite que haya un diálogo o una conversación verdadera, porque lo que el otro dice simplemente es una manifestación más o menos encubierta de lo que es su esencia, versus lo que yo puedo plantear o hacer. Hay que entender las condiciones o las circunstancias en las cuales me muevo. Entonces, esta idea de que hay una no reciprocidad lógica en cómo tratamos al otro y de cómo nos vemos a nosotros mismos es un impasse para cualquier posibilidad de construir interculturalismo. Si lo que yo concibo en términos de lo que el otro está planteando, se hace ese abismo entre el esencialismo versus el circunstancialismo, entonces ahí hay un problema. Y lo otro que empezaste diciendo, José Luis, es muy importante porque Estanislao Zuleta dice, el problema no es que nosotros no podamos cumplir lo que deseamos, el problema es que deseamos mal. Entonces, el problema no está en que no seamos capaces de alcanzar y de cumplir nuestros deseos, sino que deseamos mal. Y entonces la felicidad la deseamos como un estado de felicidad absoluta, cuando la felicidad es un asunto de contrastes. O sea, la felicidad es, por ejemplo, cuando alguien sale de la cárcel, sentirse libre lo hace feliz. Ahora, cuando alguien no está en la cárcel, sentirse libre ni siquiera se siente, ¿cierto? Entonces, el asunto del contraste es lo que define las situaciones de felicidad, no la felicidad como un estado absoluto. O cuando habla de las relaciones humanas, pensamos las relaciones como que no tuvieran conflictos, que fueran claras, que fueran tersas, que fueran como lineales. Y él dice, pues las relaciones humanas, incluso las relaciones de pareja, son relaciones llenas de contradicciones, de altos y de caídas, pero como nosotros no deseamos eso, sino que deseamos esas relaciones así idílicas, eso de, y fueron felices para siempre, eso de los cuentos de hadas, entonces pues estamos siempre frustrados porque nunca una relación puede ser un asunto de esa forma. Una relación siempre implica este tipo de contradicciones, de pérdidas, de ausencias, de terminaciones. Las relaciones se terminan. Y también él dice que deseamos mal las sociedades que queremos o el futuro que queremos, porque queremos una salacuna, un país de cucaña donde todas nuestras satisfacciones, todas nuestras demandas, todas nuestras necesidades estén satisfechas de una vez y para siempre. Y él dice, le debemos a Adán, pero sobre todo a Eva, que nos hayan echado del paraíso. El paraíso es la cancelación, porque en el paraíso todo está ahí, todo está a pedir de boca, entonces no hay por qué moverse, no hay por qué pensarse, no hay por qué crecer, no hay por qué ir a otros lados. Entonces, esa idea de la sociedad o del diseño político como una ausencia de problemas, una ausencia de conflictos, una ausencia de muerte, de fallas, de todo eso, es que estamos deseando mal. Entonces es muy interesante eso si lo llevamos a la interculturalidad o al interculturalismo. Yo creo que estamos deseando mal y yo creo que Edwin Cruz desea mal
el interculturalismo, porque desea un interculturalismo casi que de una confluencia, de unos diálogos entre diferentes culturas. Y no hay diálogos entre diferentes culturas. Habría que pensar en otra clave más desde Zuleta, más desde el elogio de la dificultad. La vida es difícil, las relaciones son difíciles, la felicidad es difícil porque están llenas de fallas, contradicciones, inadecuaciones, interrupciones, insuficiencias, y eso nos hace ser lo que somos. Entonces, eso me parece muy interesante, esos dos elementos, el elemento de que pensamos mal el mundo, deseamos mal el mundo, lo que decías, esa diferencia entre lo que pensamos y lo que el mundo es, la realidad, y lo otro, lo que dijiste con respecto a la asimetría lógica, de que a los otros los juzgamos de una manera y a nosotros nos juzgamos de otra forma. Milena, ¿cómo la viste? Tremendo varillazo leerse esa lectura al principio, ¿o no te pareció muy dura? Sí, y lo chévere de estar estudiando cuando uno le tocan labores de docencia es que alguna cosa que dice el chico, uno se va para lo que está estudiando. Claro. Entonces todo eso sale en clase y es súper chévere. Usted está preguntando sobre cómo de pronto integré una cosa con la otra. ¿Cómo y me pasó algo. Dale, sí, dale. Okay. En el texto hay una parte que menciona lo de los medios de comunicación y el papel de los medios de comunicación. Resulta que me puse entonces, yo dije, bueno, pero los medios de comunicación, intercultura y toda esta cuestión, y entonces me puse a mirar un momentico algo, y es que el señor que usted menciona bastante, que se llama Stuart Hall, habla al respecto de los medios de comunicación, y él dice que la relación entre los medios de comunicación y de la cultura popular, y que los estudios culturales son un campo precisamente de estudios, y que los medios de comunicación, de acuerdo a como lo dice Stanislav, tienen un gran porcentaje de lo que, bueno, pongámosle de carga, de lo que ocurre con relación a la aceptación de la diversidad, del conocer, del reconocer. Por lo menos yo lo amarré de ese lado, no sé si. Yo lo pensaría con la invitación que estás haciendo. Acuérdate que Stanislao Zuleta dice que el problema es que nosotros amamos nuestras cadenas y nosotros no nos atrevemos a romperlas. Amamos ese tipo de cadenas, y obviamente, entre otras cosas, esas cadenas son producidas por los entramados familiares, por los entramados de amigos, de vecinos, pero también por las trayectorias de vida, y entre otras cosas los medios hacen parte de esa configuración de las cadenas. A mí me ha llamado mucho la atención eso de que si uno amarra un burro con una cuerda todo el tiempo, ya después uno le pone una pitica y el burro no se mueve. Entonces, el asunto es que las cadenas son mucho asuntos mentales, son mucho pánicos o miedos o angustias que no nos atrevemos a enfrentar. Y creo que Zuleta nos invita a pensar esto, que para mí es lo más poderoso del texto, es que a lo que más miedo le tenemos los seres humanos no es a nuestra muerte. Es más, mucha gente se lanza a los brazos de la muerte desde el heroísmo, desde el sacrificio por los otros, que a lo que más tenemos miedo los seres humanos es a ponernos en cuestión, a romper las cadenas. O sea, lo que más pánico, lo que más angustia nos produce es a que nos quitemos el piso, a que el piso donde estamos tranquilos, reposados, donde tenemos nuestras verdades, nuestras seguridades emocionales, intelectuales, que se ha puesto en cuestión. Que eso
es a lo que más miedo le tenemos. Entonces yo creo que eso es muy interesante en clave de interculturalidad, porque si alguna cosa debería ser el interculturalismo, es un posicionamiento ético-político de poner en cuestión muchas de nuestras certezas. Y les pongo el nombre de las certezas que debería poner en cuestión el interculturalismo. Es esas certezas etnocéntricas, esas certezas que nos han definido como sujetos culturales. Entonces, para mí, esa idea de Zuleta de que le tenemos pánico a que nos muevan el piso, de que realmente no discutimos con los otros porque lo que decía José Luis, porque nosotros creemos que tenemos la verdad. Cuando nosotros discutimos desde que tenemos la verdad y la razón, uno nunca realmente está conversando. Para conversar realmente hay que poner entre paréntesis esa arrogancia epistemológica, la arrogancia epistemológica de que la verdad es lo que habla por mi boca. Y cualquier persona, cualquier cosa que no esté ahí, entonces es obviamente una mentira, es una equivocación. Más todavía, es una mentira, una equivocación deliberada, porque es que por la esencia de esa persona, entonces me parece que es muy bonito y muy poderoso el argumento de Zuleta de tenemos que encarar el pánico a que nos pongan en cuestión. Y si alguna cosa es el interculturalismo, es precisamente un posicionamiento ético-político de interrupción de las certezas etnocéntricas que nos constituyen y que muchas ni siquiera las vemos, muchas ni siquiera las vemos. O sea, por ejemplo, la noción de intimidad, de lo íntimo, del espacio, de cómo hablo yo, cuál es la distancia con la que yo corporalmente tengo con otros, la proxémica, por ejemplo. Todo eso son sedimentaciones culturales que un interculturalismo pondría sobre la mesa, pondría sobre el asunto de la intimidad, de la corporalidad, de la proxémica, sería algo que sería visibilizado y sería de alguna manera puesto en cuestión desde un posicionamiento ético-político del interculturalismo. Entonces, por ahí yo también veo la vía. Ahora, los medios y las redes, yo creo que hay como dos equivocadas maneras de verlas. Uno, como todo lo malo, como que los medios son todo lo malo y las redes son todo lo malo y ahí está la ideología y ahí como que la gente es embrutecida o no sé, como dominada por eso. Entonces es como es esa lectura de los medios o las redes como los grandes monstruos que hipodérmicamente introducen a la gente falsa conciencia. Creo que esa es una lectura muy errada. Y la otra es errada, es la que celebran. Son celebratorios de lo que pasa en los medios y no ven las disputas o las relaciones de poder o lo que pasa en las redes y no ven. Y yo creo que lo de Zuleta nos invita a pensar medios o redes. Obviamente Zuleta no tenía en la cabeza lo de las redes sociales. Esto es una conferencia de 1980. ¿Ustedes se imaginan 1980? Eso era otra cosa. No había Facebook. Un mundo sin Facebook. Imagínense. ¿Sí? Entonces era otro mundo, pero lo que quiero decir ahí, pero la línea me parece más importante de argumentación es que para Estanislao Zuleta, lo que más tememos como seres humanos es que nos pongamos en cuestión. Y si alguna cosa es el interculturalismo, es ponernos en cuestión de esa manera, en el plano de las certezas o las verdades etnocéntricas que nos habitan. ¿Cómo ven esa argumentación?
ese temor que plantea Stanislao también cuando habla sobre, porque él hace como una pequeña referencia sobre a esos dogmas religiosos, ¿no? Sí. A mí me llamó mucho la atención el tema de la angustia de la razón. O sea, la angustia que se siente salir o sea, cuestionar determinado sistema en el que esté inscrita, sea cultural, religioso, etcétera, y estar por fuera y recibir lo que decía Stanislao, ese juicio de los que están adentro, en el tono de estás totalmente desaprobado. Sí. No es solamente mover mi piso y cuestionarme todo lo que ya he aprendido dentro de ese sistema, sino además recibir la desaprobación y me convierte de alguna manera en un paria Tal cual. frente al grupo del que me estoy cual. cuestionando. Y el tema de los dogmas religiosos me parece una descripción brutal por parte de Stanislao, porque es lo que se vive dentro de, sobre todo, de las iglesias cristianas. No sé si pero lo conozco y es exactamente lo que se vive. Es tal cual lo que dice Stanislao. No te puedes cuestionar. No puedes cuestionar, no puedes plantearte algo diferente porque automáticamente esa cuestión primero te saca de ese dogma, y segundo te convierte en un paria. Y cargar no solo con la angustia de la cuestión que me estoy haciendo continuamente, sino con el hecho de no pertenecer. Claro. Y no encontrar un sitio. Es algo que... Luz, ahí hay una beta muy interesante, y es que, y esto viene de Freud, que los seres humanos demandamos el amor de los otros. O sea, la cosa que más nos desgarra es no ser reconocido, no ser amado por los otros. Entonces hay una especie de chantaje emocional que se articula desde la mamá o desde el marido, desde los amigos. Cuando tú empiezas, o cuando haces cosas o piensas cosas que te marcan como un sujeto que duda, o como un sujeto que se imagina de otra forma. O sea, es impresionante, es impresionante, y opera sistemáticamente. O sea, es un asunto de que no te permiten desviarte, no te permiten, es un asunto de chantaje emocional y de ayepción, como lo plantea la Judy Butler. Te expulsan, quedas expulsado. Entonces es muy interesante ver cómo los entramados emocionales que nos definen como seres humanos, donde el amor de los otros es algo que es central para nuestra existencia, para el sentido de lo que somos, eso se pone en juego cuando dudas. Cuando tú dudas, cuando aparecen preguntas, cuando aparecen prácticas que te marcan como sujeto que cuestiona, se moviliza un montón de dispositivos para traerte nuevamente a eso. Entonces, esa es una cosa que nos ha definido siempre, ¿sí? Tena, yo recuerdo que, sobre todo en el contexto paisa, el chantaje emocional de las cuchas de las mamás, una lágrima de la cucha, eso mejor dicho. Y si uno no asume el costo de ese chantaje emocional, uno termina viviendo debajo de la falda de ella, ahí al lado. O sea, para ser en el mundo, le toca a uno asumir ese chantaje emocional. Lo digo desde el contexto de Paisalandia, con el lugar de las madres, en la definición de: mijo, sea alguien en la vida, no estudia antropología, eso no sirve para nada. Mijo, o sea, estudia ingeniería, que eso sí sirve. Yo no quiero ser ingeniero. Bueno, en todo caso, es un punto muy valioso de Zuleta, y que yo creo que está ahí
porque el man leyó mucho a Freud y viene de Freud. En Frank Fanon, que también trae mucho una beta freudiana, eso tiene una lógica, una expresión tan bonita en lo que él llama la lógica del resentimiento y la lógica del reconocimiento. Él dice que estamos entrampados en una dialéctica de amo y esclavo, esto es metafórico, porque nosotros operamos y estamos constituidos por la lógica del reconocimiento o la lógica del resentimiento. El reconocimiento es amo, reconózcanme, ámenme, miren que yo pertenezco, miren que sí me porto bien, miren que sí soy alguien en la vida, miren que valgo la pena, miren que trabajo, miren que soy un sujeto moral valioso. O la lógica del resentimiento es el asunto de que uno amo, y esa es la pelea y el odio con el amo, pero entonces la pelea y el odio con el amo lo están produciendo a uno también, uno está entrampado ahí. Entonces lo que dice Fanon es que para romper esa dialéctica hay que implosionarla, hay que ir más allá de la lógica del reconocimiento y de la lógica del resentimiento para ser. Uno solo puede ser si va más allá de la lógica del reconocimiento y de la lógica del resentimiento. Es maravilloso. Y esto lo podemos leer en clave de interculturalismo. Si vos pones en la lógica, en ese el significante amo, si pones en el significante amo cierta tradición cultural, entonces ahí lo que vemos es que no podemos pensar un interculturalismo si se articula en lógica de resentimiento o en lógica de reconocimiento. Y ahí ofrece un montón de potencialidades también. Que también me llamaba la atención es que esa misma angustia de la que habla allí, que no se quiere vivir, que es el temor mayor de todos los seres humanos, es de alguna manera la que ratifica las estructuras de dominación. O sea, a través de ese, como usted le llamó, chantaje emocional, como yo no quiero vivir eso, como mi compañero y mi hermano, no queremos vivir esa angustia de salirnos, entonces mantenemos la estructura de dominación del que domina, sea la mamá, sea un político, etc. Y entonces, como, mire, yo me porto bien, yo mantengo esto, yo estoy aquí, yo lo cuido. No se asume el costo, porque ser implica asumir un costo. Hay una expresión que circula mucho por las redes y todo de la Nina Simone, que a mí me parece que es sabiduría pura. Ella dice, la libertad es no tener miedo. Y una de las dimensiones de no tener miedo es no tener miedo a los costos del chantaje emocional. Eso es muy duro. Bueno, miren, ya son un poquito, nos pasamos de las 9. Yo sé que dedicamos 2 horas a esta otra cosa. Mañana les mando el enlace para las que quieran entrar a ese. Pero el otro jueves vamos a estar las 3 horas nosotros y volvemos y recogemos lo de Zuleta, porque yo no creo que lo hayamos terminado ahora. Traemos un poquito lo de la lectura de Braque, que es maravillosa porque nos invita a pensar cómo entendemos la diferencia. Y uno no puede pensar en interculturalismo si la diferencia no es objeto de problematización. Yo creo que ese es un núcleo central para poder entender el interculturalismo. Entonces, vuelvo sobre eso en 8 días. Esa es una lectura recomendada y a aquellos que no hayan transitado por teoría social, no les recomiendo la lectura porque les va a doler un montón. Y lo conectamos con lo de en 8 días, que es otras cositas que tenemos ahí por mirar. Y ya estamos en la mitad de nuestro seminario, ya estamos muy adelante. Ya nos faltan 2 sesiones más sincrónicas y 2 entregas más. Bueno, 3 entregas más, porque está la final. Y nos tenemos, pero seguimos en contacto, ahí estamos por el WhatsApp y todo. Bueno, entonces yo las dejo porque también quiero respetar sus horarios, que ustedes son como yo, gente con vida, tienen que ir a hacer la comida o otras cosas. Bueno, listo. Entonces nos vemos el jueves a las 6, ¿vale?
Vale, chao Bueno, a todos. Hasta Ay, qué luego, gusto Juliana, que estés verles. muy bien Adiós. por allá. Qué envidia. Ya les estoy contando. Bueno, pues, un Vengan, abrazote. vengan. Bueno, No podemos salir, pero los recibo. bueno, muy bien. ya mismo, Listo. ya mismo. Bueno, pues, hasta luego, que estén bien. Abrazos. Adiós.